Son infinitas las razones por las cuales yo doy gracias a Dios. Por gracia de Dios, mi esposa y yo pudimos cumplir 33 años de casados el viernes pasado. Dios nos ha dado dos hijos que nos llenan de mucho gozo y mucho orgullo. El tema que voy a compartir con ustedes, tomado de Eclesiastés 7:10, es justamente una sugerencia que me dio mi hija hace muchos meses. En realidad, toda la serie de temas que he presentado en agosto, concluyendo hoy, fueron temas sugeridos por ella, que llega donde tengo allí mi pequeño sitio de trabajo, mi pequeña oficina, y me dice: papá, ¿por qué no predica de este versículo, Eclesiastés 7:10? Entonces agarro papelitos de estos que se pegan para recordar en la pared y escribo y los pego ahí. Resulta que Eclesiastés 7:10 fue el versículo que yo le puse en un video que hicimos especial por sus 15 años de mi hija. Y ella me había preguntado antes. ¿Por qué usted me puso ese versículo en mi video de mis 15 años? Nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Por qué usted puso ese versículo en mi video? Y lo que le contesté a ella fue lo que en aquel entonces había comprendido de ese versículo. Sin embargo, mi respuesta a lo que le di a ella es solo una pequeña parte de lo que Dios me ha permitido comprender preparando este mensaje para esta ocasión. En realidad, este versículo contiene grandes riquezas para nuestra vida. En aquel entonces, mi respuesta para ella fue: Dios ha hecho grandes cosas por ti, pero Dios hará cosas más grandes en tu vida. Sabiduría. Sabiduría es el conocimiento aplicado a las circunstancias de la vida personal, de la vida diaria. Por supuesto que ese conocimiento no es cualquier conocimiento, sino el conocimiento de la palabra de Dios. La sabiduría comienza con el temor a Dios. El libro de Eclesiastés forma parte de los 5 libros clasificados como libros de sabiduría. Y aquí tenemos el libro de Eclesiastés, uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y en los primeros 6 capítulos del libro de Eclesiastés, Salomón habla de lo absolutamente vano que es vivir separados de Dios. La vida sin Dios es vana y sin propósito. Me encanta el libro de Eclesiastés. Fíjense, solo una vez he empleado el libro de Eclesiastés
para compartir el evangelio con una persona que yo le estaba predicando la palabra de Dios. Nunca más he vuelto a usar el libro de Eclesiastés como inicio de la conversación. Y es que Eclesiastés en los primeros 6 capítulos describe el esfuerzo humano tratando de encontrar la felicidad, pero alejados de Dios. Y en esos primeros 6 capítulos, Salomón describe los caminos que él ha explorado buscando propósito y significado para la vida. Lo buscó en el conocimiento, lo buscó en las posesiones, lo buscó en los placeres, lo buscó en todo. Y al final de cada camino llegaba a la misma conclusión: esto es vanidad, esto no tiene sentido, no tiene propósito. Ahora en el capítulo 7, Eclesiastés 7, el autor pasa de el diagnóstico que presenta en los primeros 6 capítulos, hace un diagnóstico. ¿Cuál es? Los caminos que uno emplea para encontrar felicidad y lo que lo llene a uno son vacíos, no nos llenan. Esa es la conclusión. Pero a partir del capítulo 7 de Eclesiastés en adelante, ofrece el remedio, la cura. Nuestra vida separada de Dios es vacía, llena de dolores de cabeza y sin sentido. Pero desde aquí, en este capítulo 7 en adelante, el autor habla de la sabiduría. Tomen en cuenta esto. La sabiduría. ¿Qué es ser sabio? Habla de la sabiduría para la vida bajo el sol. Y quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva. Escoge la respuesta con la que te identificas. Me gusta la risa, pero no el llanto. Me gustan las bodas, pero no los funerales. Me gusta pensar en mi cumpleaños, pero no en el día de mi muerte. Me gustan los cumplidos, pero no las críticas. Me gusta tomar atajos, pero no el camino largo. ¿Cuántos sí tenemos y cuántos no? Si usted respondió sí a todas las preguntas, le recomiendo que escuche cuidadosamente el mensaje de hoy. Si usted respondió no a todas las preguntas, le felicito. Porque de acuerdo a Salomón, usted es una persona sabia. Vamos a leer Eclesiastés 7 del 1 al 10. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive
lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿De qué está hablando Salomón aquí? Él habla de que la buena reputación, el buen testimonio, el buen nombre es mejor que un buen perfume. Él está hablando aquí de que si le dan a escoger entre ir a un funeral e ir a un banquete, a una recepción, él escoge ir al funeral. Y él lo reitera. Él dice, si me dan a escoger entre ir a un show donde va a haber un entretenimiento muy divertido, yo prefiero ir al funeral. Qué interesante, ¿verdad? Saben ustedes que quizás, tiro ahí un cálculo, este libro fue escrito hace unos, ¿qué? 3,000 años. Despierten. Hace mucho tiempo fue escrito Eclesiastés. Y la gente sigue siendo la misma, como dijo él, el sabio. No hay nada nuevo debajo del sol. Pareciera que la gente de su época prefería la diversión que la reflexión. La gente de nuestra época está ávida del entretenimiento. Todo es diversión y diversión y diversión. Es el escape a la realidad. Y no está mal que riamos, que nos divertamos correctamente. Pero la vida está llena de otras situaciones que merecen nuestra atención. Continúo leyendo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Aquí lo que el autor está diciendo es, ¿saben qué? Prefiero que me reprendan a que me digan que todo está bien en mi vida. Porque la reprensión me ayuda a corregir. Versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Las coimas, tomar atajos en la vida. Dice el versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Y aquí entonces entra el versículo de nuestro mensaje de hoy, Eclesiastés 7:10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aquí en todos los versículos que he citado, Eclesiastés 7:1 al 10, he resaltado en roja la palabra mejor. Y esta es la palabra clave para entender todo lo que él está exponiendo. Aquí Salomón habla sobre cómo es vivir mejor. Tomen nota de esto. Salomón no está dándonos un manual para el éxito y cómo hacer dinero, cómo ser famosos. Salomón está hablando aquí de cuál es la mejor manera de vivir. La sabiduría, dice Salomón, te guía a vivir mejor. ¿Qué es lo que la sabiduría ve? ¿Qué es lo que la sabiduría da? Que produce una vida mejor. La sabiduría ve más allá del aquí y ahora. La sabiduría nos facilita una perspectiva eterna. La sabiduría nos hace contemplar el panorama completo de la vida, no el ahora ni el pasado, sino el futuro. Una persona sabia no queda atrapada en el presente, mucho menos en el pasado, sino que se prepara para las eventualidades. Una persona sabia se prepara para el futuro. Y entonces aquí tenemos el texto de reflexión de la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Eclesiastés 7:10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Y por qué nunca debemos decir eso? ¿Por qué nunca debemos hacer esa afirmación? Oh, los tiempos pasados fueron mejores. Salomón dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. No es de sabios pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Voy a compartir con ustedes razones por las cuales no es de sabios decir el pasado fue mejor. Primero, porque no es un juicio objetivo. No estamos siendo imparciales en ese juicio o en esa afirmación. ¿Saben por qué? Porque no todas las cosas del pasado fueron buenas o agradables. Nadie quiere revivir los sufrimientos, los problemas que vivieron en el pasado. Salomón entendía nuestra tendencia a ser románticos con el pasado y a pensar que el pasado era mejor que el actual. Y Salomón nos advierte de esto, sabiendo que la vida sin sentido es un fenómeno de todo el tiempo. El sabio de Eclesiastés no se impresiona por la neblina dorada alrededor del pasado. Y ya Salomón lo había declarado en Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No digas entonces, oh, el pasado fue mejor.
Y aquí entonces comparto con ustedes el primer principio, la primera lección que podemos extraer y aplicar para nuestra vida. Las personas sabias ciertamente aprenden del pasado, viven el presente aprovechando todas sus oportunidades para tener un mejor futuro. No quedamos anclados en el pasado, tampoco en el presente. Segunda razón, ¿por qué no es de sabios afirmar que el pasado fue mejor que el presente? Es un juicio insensato, porque de cierta forma señala a los demás, porque el que dice el pasado fue mejor habla, por ejemplo, de la condición de la sociedad. O en mis tiempos de mis abuelos, o en la época tú dejabas la puerta abierta, o que... Y en cierta manera estamos señalando la perversidad del presente de los demás en lugar de estar viendo la maldad de nuestro propio corazón. E incluso ahora, hoy, en esta época, en un tiempo de tanta perversidad y maldad, todos disfrutamos de la misericordia de Dios. Ahora, por su gracia, estamos aquí vivos. Tercera razón, comparto con ustedes. ¿Por qué no es bueno decir que el pasado fue mejor que el presente? Porque denota descontento. Y es una locura hablar de la bondad de los tiempos pasados. Afirmar que el pasado fue mejor que el presente denota descontento y es una crítica indirecta contra Dios. Y saben, Dios nos habla de darle gracias por todo. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por el presente, damos gracias a Dios por el pasado, pero no nos quedamos anclados en el pasado. Este texto, yo creo que cuando el autor escribe, el Espíritu Santo lo conectó con la actitud del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y estaban en el desierto, después que cruzan el Mar Rojo y caminan por el desierto y empiezan a escasear los alimentos. Y entonces el pueblo de Israel, según nos dice el libro de Números, en el capítulo 16, dice, en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 3, versículo 2, Éxodo 16, 2. ¿Me están siguiendo? ¿Están concentrados? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Noten aquí, el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y empiezan a quejarse diciendo, el pasado, cuando estábamos en Egipto, era mucho mejor. Teníamos abundancia. Pero miren ustedes la ingratitud de los israelitas diciendo, es una ingratitud, porque Dios los acababa de liberar de la esclavitud. Sí tenían comida en Egipto, pero eran esclavos. Ahora estaban en el desierto. Tenían libertad. No estaban bajo el yugo opresor
de los egipcios. Estaban en libertad. Dios los había liberado. Pero empiezan a quejarse y a decir, el pasado era mejor. Yo pienso que esta asociación, este paralelismo que vemos aquí en la actitud de los israelitas, probablemente es lo que tenía en mente el autor de Eclesiastés. Y fíjense ustedes, en el libro de Números, en el capítulo 11, dice en el versículo 5, pasaje paralelo a la murmuración de los israelitas en el desierto cuando no tenían alimentos. Dice así, Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios les estaba enviando el pan del cielo. Y miren la respuesta de ellos. Oh, el pasado fue mejor. Dios dice, dad gracias por todo. Estén contentos con lo que tenéis. Entonces, volviendo a nuestro mensaje de la palabra de Dios de Eclesiastés 7:10, nunca digas que el pasado fue mejor. Eso no se dice porque no hay sabiduría en ello. Cuarta respuesta que yo comparto con ustedes. ¿Saben qué? Eso es estancamiento. No es de sabios vivir el presente cargando los traumas de ofensas del pasado. ¿Saben qué? Añorar lo que antes hicimos. Añorar, vivir del recuerdo. Salomón dice, no es de sabios. Pero yo quiero que reflexionemos en otro aspecto de esta respuesta, que no es de sabios vivir en el pasado, pero no solamente por recordar lo bueno del pasado, pero también muchos de nosotros vivimos amarrados a traumas de nuestra infancia y de nuestra vida. Traumas que marcaron nuestra forma de ser de ahora. El abuso en cualquiera de sus formas. Abuso verbal, abuso físico. Un padre o una madre cruel o negligente que abandona a sus hijos. Y eso marca nuestra vida. Y eso nos trastorna. Y estamos cargando con esos traumas que afectan ahora nuestra relación interpersonal. Porque lo que nos afectó y marcó nuestra vida, oiga, afecta la relación matrimonial, afecta la relación con los demás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir cargando eso del pasado en nuestras vidas? Si yo creo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, yo debo creer que el Espíritu Santo y la palabra de Dios me puede ayudar a superar los traumas del pasado. ¿Hasta cuándo voy a seguir cargando eso en mi vida? Y lo digo con sinceridad porque yo soy justamente uno de los que todavía lucha con seriedad, con traumas de mi vida, y esos traumas me afectan lidiar o enfrentar situaciones o personas porque yo estoy con problemas, cargo con dificultades. Necesitamos romper las cadenas que nos atan al pasado.
y asumir nuestras propias responsabilidades. Porque este señor Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, padre de la psicología moderna, este señor afectó a la sociedad y todavía sigue afectando. Porque en su teoría, la culpa de lo que yo soy y cómo soy no la tengo yo, la tiene mi papá o mi mamá. La culpa de lo que soy yo la tienen los demás, la tiene la sociedad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo tengo voluntad propia y que puedo elegir. Y cómo me encanta el libro de Reyes en el Antiguo Testamento. Y en algunas ocasiones hemos estudiado el libro de Reyes en esta congregación, enfatizando los reyes que hubo en Israel. Hubo reyes perversos, malos, pero su hijo fue bueno. Y la Biblia lo dice. No siguió el camino de su padre, sino que encaminó su corazón hacia Dios. Y uno dice, su padre fue perverso, pero él fue temeroso de Dios. Una flor puede nacer en el desierto y también una flor puede nacer en un pantano. Una flor puede salir de la grieta de una tumba, de una lápida. Eso lo hemos visto en la realidad. Significa, no sigas echándole la culpa a los demás y vamos a asumir nuestras propias responsabilidades de nuestras acciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir echándole la culpa a los demás? Es hora que asumamos nuestras responsabilidades. No sigas atado al pasado. Ni cuán bueno y maravilloso haya sido, fantástico, pero ese es el pasado. Tampoco nos quedemos anclados en el presente. Qué hermoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús sube a aquel monte donde él se transfigura delante de sus discípulos que él llevó? Y hubo una gloria celestial y una voz. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? ¿Se acuerdan? Señor, hagamos 3 enramadas. Quedémonos a vivir aquí. Eso es como pensar, qué hermoso, y no quiero que termine esto. Hay algo más sobre este mensaje que Dios tiene para ti, para mí, en este mensaje. Y quiero avanzar. La sabiduría ve hacia adelante. Nunca digas cuál es la causa de que los días anteriores fueran mejores, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Escuchen bien esto. Cualquier logro que obtengamos en cualquier etapa de la vida, ya sea a título personal o congregacional, nada se compara con lo que Cristo hará cuando venga en poder y gloria. Por eso no es de sabios decir que los tiempos pasados fueron mejores. Lo mejor está por venir. Mucha gente busca ansiosamente alcanzar la mejor vida ahora aquí en la tierra. Incluso hay canciones que exaltan lo mejor y hay algunas hasta que se titulan así y que fueron hits. Lo mejor de la vida. Mi mejor vida la he vivido contigo. Exaltan lo mejor de la vida presente. Te comparto una segunda lección sobre esto. Aquellos que se afanan por obtener su mejor vida aquí, eso es lo único que obtendrán, pues se perderán por la eternidad. ¿Cuánta gente, óigase bien, cuánta gente está buscando la mejor vida, alcanzar la mejor vida aquí en la tierra?
Y muchos lo logran. Pero ¿saben qué? Eso es todo lo que van a obtener. Porque van a perder su alma por la eternidad. Nuestra mejor vida la tendremos en la eternidad. Nuestra mejor vida está por venir. Por eso no es de sabios decir, oh, los tiempos pasados fueron mejores. Todo lo que logremos aquí en esta vida es imperfecto. Todo. Cuando encontramos al cónyuge de nuestra vida y tenemos una relación larga, nuestros amigos Paul y Doris cumplieron 59 años de casados, una pareja de amigos de por años, 59 años. Pero ¿saben qué? Esa relación de amistad, de sociedad, de compañerismo, de intimidad de los esposos, por muy hermosa que sea, se termina con la muerte. Se acaba. ¿Qué nos enseña eso? Nada de lo que alcancemos o logremos en esta vida es perfecto. Nada. Porque podemos estar riéndonos, disfrutando y en un instante estaremos llorando. En esta vida nunca vamos a obtener lo mejor. Lo mejor está por venir. Por eso es de necios quedarnos anclados en el pasado o en el presente. Nosotros anhelamos el día que Cristo venga y nos lleve en poder y gloria. Esa es la mejor vida. Allí es donde nos enfocamos. Podemos alcanzar grandes cosas en esta vida, por supuesto. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. La Biblia no alienta conformismo. La Biblia dice que debemos estar contentos, pero no conformes, porque Dios ha puesto grandes talentos y capacidades para soñar y alcanzar. ¿Por qué no soñamos en grande? Eso no es pecado. Desear, anhelar. Siempre debemos anhelar, pero sabemos que lo mejor, lo más grande, está en el cielo. Y entonces, nuestras mejores experiencias en esta vida no son completas, no son perfectas. Solo la vida en el cielo será completa y será perfecta. Les comparto dos pensamientos más en este mensaje. Recordar el pasado nos encadena al pasado y nos impide ver lo que Dios podría hacer a través de nosotros en el presente. ¿Saben qué? ¿Cuánto tiempo nos pasamos peleando y discutiendo y nos estamos perdiendo el presente? ¿Cuánto estamos malgastando nuestra vida y nos perdemos el presente? Hay grandes lecciones que el sabio nos da en este libro. Y concluyo con esta última reflexión. Si desperdiciamos nuestro tiempo viviendo en el pasado, vamos a perder el presente y no tendremos futuro.